Génesis capítulo 3. Nos vamos a centrar en el versículo 9, que dice así: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Es un breve versículo, pero que está en el ser humano como algo que está sobreentendido y que es más profundo de lo que aparentemente significa. Muchos que cuestionan a Dios, ya sea que crean en Dios, pero tienen su propio concepto de lo que es Dios, o algunos que no creen en Dios cuestionando la Escritura, porque si no creen en Dios, ¿cómo cuestionan a Dios? Pero cuestionando la Escritura, dirigen esa crítica diciendo que como un Dios que supuestamente es creador y que es omnipotente, que es omnipresente, que es todopoderoso, pregunta: ¿dónde estás tú? Que no lo ve o no sabe dónde está. Y no es el asunto por ahí. La pregunta de Dios es mucho más profunda y con un significado mucho más extenso. Al final está dirigiendo la pregunta para hacer reaccionar a Adán, para sacudirlo y decirle: ¿estás consciente de lo que acabas de hacer? Y no me dirijo a la mujer, me dirijo a ti, porque tú eres la cabeza. Todo esto que sucedió, yo lo deposité bajo tu responsabilidad. Mi propósito al crearte a mi imagen y mi semejanza era que tú fueras mi representante en este mundo. Era para que yo manifestara mi gloria a través de ti, me glorificara en ti. Ese era mi propósito. Al crearte, mi propósito era que tuviésemos comunión, que pudiésemos platicar y que yo me glorificara en ti. Y no era un asunto de vanagloria. Muchas veces el hombre trata de juzgar a Dios por cómo es el hombre. El hombre es orgulloso, vanaglorioso, soberbio, siempre busca el reconocimiento de los demás, tener fama, tener poder, es ególatra. Y como el hombre es así, juzga que Dios también es un Dios ególatra, que es un Dios vanidoso, que es un Dios que necesita del reconocimiento y del aplauso del hombre, cosa que no es así. Cuando nosotros conocemos a Dios y probamos a Dios en su naturaleza, más bien es un Dios de amor, es un Dios que en su gracia y misericordia y en esa grandeza creó a ese hombre a su imagen y semejanza. Esto implicaba libre albedrío, voluntad, capacidad de elección. Y eso es tremendamente grande. Yo cuando pienso en un Dios así, solo de pensar las consecuencias que las tuvo, lo estamos viviendo, el crear a un ser a su imagen y semejanza, con todas estas capacidades, solo un Dios de amor puede haber hecho eso. Conociendo al hombre con todas esas capacidades, porque en él están las capacidades de grandeza cuando se sujeta y obedece a Dios. Todas esas capacidades con las que fue dotado dan gloria a Dios, embellecen al mundo, le dan sentido y propósito a la existencia, utilizando las capacidades buenas para un propósito. Pero lamentablemente en el sentido opuesto también puede utilizar todas esas capacidades para hacer el mundo que hoy tenemos, un mundo en desgracia, en decadencia, que cada vez va empeorando, y que su decisión, su capacidad de elección, y en este caso que la utilizó para decidir creerle más al enemigo, a Satanás, que a Dios, y desobedecer a Dios,
se inclinó por el pecado y por el mal y trajo como consecuencia la situación en la que el mundo se encuentra, con todas las consecuencias que el pecado traería. Hasta ese momento, mientras tenía una hermosa y perfecta comunión con Dios que le traía gozo, felicidad, mientras todo iba bien, había una armonía entre la creación de Dios, en la naturaleza, en la flora, en la fauna, o sea, con los animales, y el hombre podía disfrutar de esa creación. Pero cuando él decidió creerle a Satanás y hacer su voluntad, todo cambió y hubo consecuencias en la misma creación, porque cuando el hombre decidió desdeñar el mandato de Dios, puso en duda la palabra dada por Dios, la orden dada por Dios, y creerle a Satanás. Y como consecuencia, hubo todo un caos en la creación. Se originó la creación de plagas malignas que afectaron la naturaleza, cardos, espinos. Vino el desorden en el ámbito que Dios habría creado como algo hermoso, como algo bueno, porque después de haber sido creada, la creación, valga la redundancia, el Señor dijo que era todo bueno en gran manera. Y vemos todavía, a pesar de toda la contaminación que el mismo hombre, y me refiero primero a la contaminación espiritual que trajo como consecuencia el que se contaminase lo material, la creación material. Todavía hay vestigios en la hermosura de la creación cuando nosotros mismos salimos y admiramos la naturaleza, que cada vez es más difícil, ¿verdad? Yo hace poco platicaba y yo mencionaba que hace años, y tengo los deseos de pasar una noche con una luna hermosa y poder contemplar el firmamento con esos millones y millones de estrellas. Hace años que no paso una noche así. Tengo deseos de experimentar eso, pero simple y sencillamente todavía en la actualidad podemos encontrar, pocos son los lugares que se encuentran todavía vírgenes y que han escapado, no del todo, pero a los efectos de la contaminación, porque lamentablemente el pecado vino a traer toda esa contaminación. Y en la actualidad todos los que conocen acerca de la naturaleza pronostican que si el ritmo del hombre, ya somos más de 7,000 millones de gente, si todos estos hombres persisten en su carrera de contaminar mares con plástico, con basura, todo este efecto de contaminación industrial con humos tóxicos, explotan las minas, limpian los metales o los elementos que encuentran, generan contaminaciones de aguas que tienen óxidos, que tienen ácidos, que tienen un sinnúmero de sustancias químicas que acumulan, pero que por la misma ambición del hombre a veces contaminan a los ríos adyacentes a las minas, y toda esta agua va a decantar en los ríos cercanos, y los hombres toman de estas aguas que o los matan o les producen enfermedades, cánceres, en fin, un sinnúmero de cosas. Y podríamos revisar todo lo que el hombre en su creatividad, porque fue una de las cualidades que Dios nos dio, la creatividad. No somos creadores, somos creativos, porque tomamos lo ya creado, lo que el Dios creó, y le aplicamos creatividad. Es admirable todo lo que el hombre ha creado,
industria, tecnología, inventos, etcétera, pero que si se llevasen a cabo de una manera equilibrada, podríamos sí crear, pero cuidar a la naturaleza y tener una convivencia equilibrada entre el hombre y la naturaleza, cosa que no sucede. Todo esto son vestigios, todo esto son resultados de ese pecado original. Y me gustaría leer Génesis 3 desde el versículo 1 hasta el versículo 13 para que pudiésemos reflexionar acerca de todo el contexto. El versículo 9 que leíamos, cuando Dios pregunta: ¿dónde estás tú? Buscando a Adán, pues, tiene como contexto lo que vamos a leer y el por qué Adán llegó a esta situación. Y vamos a examinar el papel de Adán y el papel de Eva, el papel de la mujer, el papel del hombre, y qué hubo en contexto. Leamos pues Génesis 3 capítulo 1 y vamos a leer hasta el versículo 13. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dijo también a su marido, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó. Un sinnúmero de aspectos se presentan aquí desde el inicio. ¿Cómo es que Satanás? No vamos a entrar en más detalles, no vamos a considerar que Satanás entró en la serpiente. Y dice que era esta astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado. Y habló con la mujer diciéndole: con que Dios os ha dicho, no comáis de este no comáis de todo árbol del huerto. Por principio de cuentas, fíjese, ya estaba la serpiente distorsionando lo que Dios había dicho. Sí, es cierto, la mujer fue envuelta, fue engañada, pero esa es la labor de Satanás. Cristo dijo acerca de él que es mentiroso y padre de mentira. De suyo nunca puede hablar verdad, porque él es mentiroso desde el principio. ¿Cómo se reveló Satanás allá en el cielo? ¿Cómo engañó a una tercera parte de los ángeles y se los llevó con él? De hecho, en sí, la confrontación de Satanás con Dios
indirectamente, porque es imposible que Satanás se enfrente directamente a Dios. Satanás es una criatura, al fin y al cabo. Enfrenta a Dios no de manera frontal, porque es imposible que se enfrente al Creador, su Creador. Lo hace indirectamente a través del hombre. El hombre es el representante de Dios en la tierra. Y cuando hace fallar al hombre, su propósito es afectar a Dios. Y lo logra cuando el hombre, en este caso como Adán y Eva, y nosotros, descendientes de ellos, le damos cabida. Por eso la orden de Dios: no deis lugar al diablo, porque él es mentiroso. Sedujo a Eva, envolvió a Eva y la convenció de manera encubierta, no de manera abierta, en la cual muestre su naturaleza. Y Satanás es así. Con que Dios dijo, ya de entrada empezó a trabajar en el ámbito de su mente, en el ámbito de su alma, y empezó a cuestionarlo, la palabra de Dios, la palabra que Dios había dado, la orden que Dios había dado, y empezó a trabajar. Satanás es como los hombres y las mujeres chismosas, que hay un dicho que los describe bien. Dicen: meten hilo para sacar madeja. Y es asombroso. ¿No se da usted cuenta, cuando usted platica con gente que es chismosa, cómo se entera de los detalles de la vida de los demás? Es asombroso. Cuando uno los ve actuar para sacar información, son sumamente astutos. Y menciono esto porque al final Satanás es una criatura. Él no es ni omnipotente ni omnisciente. Él no puede estar en varios lugares a la vez. Él no puede conocer nuestro pensamiento. No es omnisciente, no es omnipotente. Satanás es una criatura limitada, al cual se le ha asignado una labor, y Dios le ha asignado una labor después de su caída, y está sujeto a Dios. Tiene cierto límite de libertad para actuar en la función que Dios le ha encomendado, pero más allá de sus límites, primero que nada está sujeto a Dios, y Dios tiene control perfecto de la función que le asignó. Tentador. Él es el director de control de calidad, pero sujeto a Dios. Puede hacer uso de esos límites de cierta libertad de actuar, pero más allá tiene que pedirle permiso a Dios para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, no se puede meter con nosotros si Dios no se lo permite. Él tiene que pedir permiso. Lo podemos ver en las Escrituras. Cuando Pedro fue tentado, cuando el Señor le mencionó que él lo iba a negar 3 veces, antes de eso, el Señor le había dicho claramente a Pedro: Satanás me ha pedido para zarandearte. O sea, ¿quién fue? Satanás fue el que entró en Judas para que realizara la traición. Satanás fue el que influyó en Pedro para que negara al Señor. Y ahí vemos claramente la labor de Satanás. Es el tentador y es el adversario. Se puede entender, sí, el adversario de Dios, pero vuelvo a repetir, Satanás no puede enfrentar a Dios directamente. Satanás es una criatura. Dios no va a tratar con Satanás porque es una criatura. Solo en Job le habla directamente, pero más allá, él manda a Miguel, que es un ángel con jerarquía de arcángel, de querubín, similar a la jerarquía que tiene Satanás. Dios no se va a rebajar a tratar con esa criatura. Él manda a sus ángeles para que lleven a cabo su labor. Satanás no es tan poderoso como nos quiere hacer ver. Pareciera ser, a veces por la situación en la que vivimos, que Satanás está triunfando. Sí, es el príncipe de este mundo, pero no deja de tener esa estatura. Sí, es un ser poderoso, sí, jamás comparable con Dios.
Sí, pareciera que está triunfando, pareciera que el mal domina sobre el bien y que al final va a salir triunfante. Cuidado, no nos vayamos con la finta. Son las argucias que él tiene para hacer creer a la gente que él tiene poder y que es omnipotente. ¿Cómo engañó a esos ángeles? ¿Cómo engaña a la humanidad? Con mentiras. Con mentiras. Dios tiene perfecto control de todo. Todo lo que está sucediendo Dios ya lo había establecido en su palabra. Y vamos a seguir caminando, dirigiéndonos hacia eso que Dios ya tiene establecido. Y Dios tiene control perfecto. Su palabra nos dice en qué va a acabar todo. Satanás es poderoso, sí, pero no más allá de este ámbito y tiene que pedirle a Dios cuando excede de esos límites en los cuales él se puede mover con libertad. Pero así como engañó a los ángeles, sigue engañando a la gente. Cuando uno platica con los satanistas, ellos platican que al final Satanás les promete poder, les promete, bueno, en el satanismo pues, él se menciona como triunfador y las promesas que les da a sus seguidores es que en algún momento ellos van a ser los que dominen planetas y les va a dar regiones para que ellos sean los reyes y para que tengan los privilegios y un sinnúmero de mentiras que los hace para que caigan. Al final, la Escritura establece cuál es el final de este ser y va a sufrir eternamente en él y va a ser creado un lugar específico para Satanás y sus ángeles y todos aquellos que le sigan en sus mentiras. Pero volvamos. Engañó a Eva metiéndole dudas en su mente. Con que Dios ha dicho. Y luego Eva, en esa inocencia, todavía le proporciona información. Así trabaja Satanás. Mete hilo para sacar madeja. Actúa igual que los malvados que hablan por teléfono para hacer extorsión. Y hablan fingiendo que conocen a las personas o que son familia y van metiendo hilo para sacar madeja, van pidiendo información y con la información que se les va proporcionando, ellos van armando todo el cuadro. Con esa información van creando más elementos para que tenga más fuerza la extorsión y sean más convincentes. También engañan, también logran su cometido aprovechándose de que conocen muy bien la naturaleza humana y cuando tienen avances en su plan, echan mano del temor, que es parte, que este temor forma parte de la naturaleza humana que vino como consecuencias de la caída de Adán. Por eso el Señor Jesús continuamente les decía: no temáis, no temáis, no temáis. Y podríamos asegurar que gran parte de las personas que han muerto en esta pandemia ha sido más por fruto del temor, de la ansiedad, de la tensión, que en este contexto de pandemia, todos estos malvados que han urdido todo esto, sabían que iba a reaccionar así la gente. Porque cuando nosotros tenemos temor, fisiológicamente se desatan muchas cosas y las defensas que mantienen al organismo con fortaleza, estas defensas bajan. Y si la persona tiene afecciones, enfermedades que están ahí dentro de su organismo, diabetes, presión alta, cualquier enfermedad que está trabajando dentro, este temor, al bajar las defensas, complica el funcionamiento del organismo y es más propensa a que un virus
según esto, y es lo más seguro, creado artificialmente en laboratorio y que han dejado escapar con propósitos que ellos ya tienen bien definidos, haga el efecto. Originalmente este virus es muy parecido a la gripa. Nadie puede decir que no sea peligroso, sí, pero no tendría el poder que ha tenido si el hombre no cayese en temor, en depresión, en tensión, en angustia, en presión. Todo eso baja sus defensas, complica la función del organismo y este virus puede avanzar y lamentablemente lograr lo que se han propuesto los que lo crearon. Y vemos a ya miles y miles de muertos que van lamentablemente a seguir por esta causa. He ahí las ventajas de mantener una relación con Dios. El Señor nos da confianza. Cuando la primera pareja mantenía esa comunión con Dios, dice que platicaban en el huerto y había un ambiente hermoso, participaban de la comunión con ese Dios santo, justo, misericordioso, benevolente, eran sus representantes en este mundo. Dios deseaba mantener esa comunión. Muchos cuestionan a Dios, ¿por qué esa orden? ¿Qué había detrás de esa orden? No pueden comer del árbol que da el fruto del bien y del mal. ¿Había algo detrás, como decía Satanás? Quien no conoce, quien no ha probado la misericordia de Dios, quien no ha probado que a pesar de cómo somos, Dios tiene misericordia de nosotros y en verdad nos muestra su amor. Quien no ha probado eso puede juzgar a Dios de una manera distorsionada, pero quien ha probado de Dios y lo ha conocido, es imposible que Dios tuviese otras intenciones equivocadas o retorcidas como Satanás les hizo creer. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esto? ¿Por qué la prohibición? Al final Dios no quería que conocieran el fruto del bien y del mal. No, Dios es un Dios perfecto y precioso y que ha utilizado la relación de Él con nosotros como sus hijos. Ese mismo esquema lo utiliza en la vida del hombre. La relación que nosotros tenemos con nuestros padres y de nosotros cuando tenemos hijos es precisamente parecida a Dios. Parecida porque nunca se va a comparar con el amor perfecto que Dios tiene para con nosotros, eterno y perfecto. Nosotros somos los que hemos impedido que ese amor eterno y perfecto se manifieste en nosotros. Satanás es nuestro representante porque nosotros heredamos de él esa naturaleza caída, desobedientes, rebeldes, no sujetos, autosuficientes, orgullo. Todo la caída trajo como consecuencia que se manifestasen en nosotros los frutos de la carne que están ahí en Gálatas y hubo distorsión. Nosotros perdimos todos los privilegios que teníamos, que Dios nos dio. Pero ¿cuál es la intención entonces de Dios al mandar al hombre que no comiese? Que Dios quería llevarnos en un proceso lento en el cual nosotros actuásemos y fuésemos adquiriendo malicia, no maldad. ¿A qué me refiero? Vuelvo a la misma imagen, al mismo esquema que Dios pone. ¿Qué sucede con nosotros cuando tenemos a nuestros hijos? Nacen ellos pequeños, entienden muchas cosas, tienen una inteligencia asombrosa y unos recursos en su organismo tremendamente preciosos, y los tenemos que llevar poco a poco en su crecimiento, cómo observan y van aprendiendo imitándonos, y ellos van creciendo, conociendo y entendiendo. Muchas veces
como padres, cuando alguno de nuestros hijos es demasiado inocente, tenemos preocupación por él, porque sabemos que estamos en un mundo lleno de maldad, lleno de pecado, lleno de gente con malas intenciones, gente que no teme a Dios, que no conoce de Dios, que no tiene sujeción, que tiene maldad y que por esa inocencia puede envolver a nuestros hijos. Y entonces tenemos que hablar con nuestros hijos, hacerles ver, confrontarlos con esa maldad y que ellos vayan aprendiendo a tener malicia. ¿Qué significa esa malicia? No es maldad, sino es una capacidad de poder reconocer la maldad, ya sea en las personas o en las circunstancias. Cuando un hijo tiene malicia, no maldad, puede identificar incluso situaciones peligrosas. Uno mismo lo experimenta. Cuando uno va caminando y adelante de uno ve a una persona, uno lee por esa intuición y esa percepción hasta las intenciones en la cara del que viene, y hasta por su postura, su lenguaje del cuerpo, las intenciones que trae, uno las puede entender, y uno a veces hasta se cambia de acera para evitar eso. Eso es tener malicia, eso es detectar la maldad y evitarla. Eso era lo que estaba Dios evitando en esta pareja, en esta primera pareja. Dios estaba dispuesto a llevarlos lentamente, que ellos experimentaran todas las cuestiones que existen, que se dan en el diario vivir del hombre, y que ellos fueran distinguiendo, discerniendo, analizando, aprendiendo a vivir en este mundo, y pudieran entonces de manera individual, personal, voluntaria, conociendo, y que fueran madurando, creciendo, para entonces cumplir con los propósitos con los que Dios los había creado. Ese era, llevarlos poco a poco. No quería que no conocieran, sino que en el momento adecuado conocieran, crecieran, maduraran, y entonces estuviesen capacitados para cumplir con las obligaciones y con los propósitos que Dios les había asignado. Porque entonces, de otra manera, iban a conocer la maldad de golpe. No iban a estar preparados, como lo vemos, para poder saberla manejar, para saber poderla conducir. Es más, de manera voluntaria decidieron creerle a la serpiente que a Dios. Porque si hubiesen decidido creerle a Dios, hubieran obedecido, se hubieran sujetado, o hubieran acudido con Dios para preguntarle, para mencionarle su experiencia con este animal astuto, más que todos los animales que habían creado. Y entonces le hubieran comentado a Dios, y le hubieran, iba a decir cuestionado, pues sí cuestionado, o más bien decirle que a raíz de esta experiencia con este ser, en ellos habían detonado un sinnúmero de preguntas, y podían haberle dicho a Dios que querían saber más acerca del árbol del bien y del mal, del árbol de la vida que Dios nunca les prohibió comer, de todos los demás árboles que daban sus frutos, y por qué nos has pedido que no comamos, o qué me proporciona el que yo coma del árbol de la vida, o de qué otros frutos podemos comer, y qué nos va a causar bien a nuestro organismo, en la salud. Entendamos que esta primera pareja eran seres, sí espirituales, pero también materiales. Los ángeles son seres espirituales, pero nosotros somos algo especial. Dice
la palabra que fuimos creados un poco menores que los ángeles. ¿Qué trajo como consecuencia esta desobediencia? Un desorden en el equilibrio perfecto en el cual habíamos sido creados. La palabra de Dios dice que fuimos creados espíritu, alma y cuerpo, en ese orden. Y en la creación original de estos tres elementos funcionaban de una manera armoniosa, prevaleciendo el espíritu sobre el alma y sobre el cuerpo, de tal manera que había equilibrio. El Señor en su ministerio nos revela precisamente cuál es el perfecto equilibrio, y el perfecto equilibrio es andar en el espíritu. Por eso es que había armonía, porque el espíritu prevalecía sobre el alma y sobre el cuerpo. Fruto de la desobediencia vino este desorden y el espíritu fue hecho a un lado. A veces toma iniciativa, pero la naturaleza caída, fruto de la desobediencia, trajo desorden y desequilibrio. Muchas veces nos conducimos teniendo la importancia o la relevancia la toma el cuerpo, a veces la toma el alma y finalmente, y a veces ocasionalmente, dejamos que el espíritu tome iniciativas. Pero lamentablemente muchas veces prevalece el cuerpo. Sabemos, espiritualmente sabemos que nos conviene lo espiritual. Dios nos dice que no dejemos de orar, de tener comunión con Él. Mentalmente, nuestra alma, donde está nuestra conciencia, nuestro pensamiento, nuestra razón, estamos conscientes de que nos conviene lo espiritual, pero muchas veces gana el cuerpo. Estoy cansado, no, me aburre orar, tengo sueño. O cuando estamos orando nos gana el sueño. O a veces es el alma, con su egoísmo, con su tendencia a ir en contra de lo espiritual. Y fruto de esa caída tenemos que enfrentar el conflicto de Romanos, cuando Pablo, volviéndose nuestro representante, porque lo mismo que él sentía es lo mismo que cada ser humano siente. En mi espíritu yo sé que debo buscar las cosas de Dios, pero hay otra fuerza en mí, y al final lo que quiero, eso es lo que no hago, y lo que no quiero, eso es lo que llego a hacer. Y existe en nosotros esa lucha, la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne, para que no hagamos lo que queramos. Y de manera general la lucha espiritual está centrada en ese aspecto. Y aún con esta naturaleza caída, pero ya habiendo aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, entonces en nosotros mora el Espíritu Santo, pero mantenemos esa naturaleza caída. Y la lucha espiritual está cifrada, entonces, centrada, dirigida a que no hagamos la voluntad de Dios. Pero el Señor nos dice ahí en Romanos que es a través del Espíritu podamos vencer los apetitos de la carne y que vivamos en el Espíritu, porque el que anda conforme al Espíritu tiene vida, y el que anda conforme a la carne, muerte. Y se mantiene esa lucha. Y cada día amanecemos para decidir a qué amo servir: al Espíritu para vida o a la carne para muerte. Y los que andan conforme a la carne no pueden satisfacer al corazón de Dios. Andad en el Espíritu. Esa es la manera por la cual podemos salir adelante. Sí, Eva fue engañada, fue envuelta. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Qué tremendo. Utiliza Satanás las mismas tácticas con las que él comprobó que los seres creados pueden caer. En Juan, el Señor lo inspiró para iluminarnos acerca de esta táctica que sigue utilizando Satanás. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos
y la vanagloria de la vida. Esto bien aplicado tiene su efecto. Lo utilizó con esa tercera parte de ángeles caídos que lo siguieron. Lo utilizó con la pareja, los deseos de la carne, los deseos que están en nuestra alma, deseos de autosuficiencia, deseos de grandeza, deseos de buscar reconocimientos, deseos de autosuficiencia, orgullo, todas esas cualidades. ¿Cómo los envolvió? Y esta misma táctica la sigue utilizando. ¿Por qué caemos? Por la vista. ¿Por qué caemos? Por los deseos de nuestra carne, que están en esa naturaleza caída. Por la vanagloria de la vida. Queremos más, nos llenan, nos satisfacen más las cosas temporales, que nos enaltecen, que nos ensoberbecen, que al final nos llegan a la autosuficiencia. Las mismas tácticas las sigue utilizando Satanás. Pero el Señor dice que el que ama las cosas del mundo no es digno de él. Ahora, dice que la mujer comió de él, comió de este fruto, árbol codiciable, y tomó de su fruto y comió. La mujer fue engañada, pero dice que hirió también a su marido, el cual comió, así como ella. Suena feo, pero lamentablemente tenemos que hablar como dice la Escritura. La mujer fue engañada, el hombre no fue engañado. El hombre voluntariamente participó con la mujer que Dios le había dado. El hombre tiene más carga, más responsabilidad en esto, primero porque fue cabeza, y él pudo haberse negado, y ahí se introduce un sinnúmero de aspectos para reflexionar acerca de por qué el hombre decidió participar del pecado de Eva. Innegablemente, si vemos antes la lectura, hay un pasaje donde dice, y vio Dios que todos los animales que él había creado tenían su compañera, pero el hombre no se halló en ninguno de los animales que había Dios creado una compañera idónea, una compañía idónea, y decidió crear a esta ayuda idónea, a esta compañera idónea. El hombre estaba solo. Cuando fue creada su mujer, su compañera, el hombre encontró su complemento. Todo aquello que él anhelaba, todo aquello que él no tenía, todo aquello que le faltaba, fue dado en esa compañera. Pudo platicar con ella, pudo recrearse con ella. Todos los aspectos con los que Dios había creado a esta pareja, incluyendo la sexualidad, la procreación, todo eso el hombre la encontraba en ella. Y el mismo Señor había dicho, no es bueno que el hombre esté solo, le haremos ayuda idónea. Entonces otra vez iba a quedar solo, temía volver a enfrentar esa situación en soledad, sin ese complemento, sin esa compañía que lo recreaba, que lo estimulaba a llevar a cabo propósitos, a planear cosas, a proponerse cosas, a compartirlas. Y no estuvo dispuesto a quedarse solo. Y por eso decidió acompañarla en ese pecado. Ahora, ¿era así la situación? Sí. Pero ¿quién le había creado a una compañera? Dios. Dios iba a desaprobar que él se negara a compartir el pecado. Innegablemente que no. Si él de una costilla le formó una mujer, podía haberle hecho lo mismo y podía haberle dado otra compañera, pero él no confió en su Dios y quiso voluntariamente seguir a su compañera en el pecado, y las consecuencias inmediatamente vinieron, fruto de la desobediencia, fruto de haberle creído al enemigo más que a Dios, porque de alguna manera lo que hicieron significaba eso, era entregarle su obediencia, su lealtad a ese ser y rechazar las órdenes de Dios, cambiar la lealtad de Dios
hacia el enemigo, hacia Satanás. Y vinieron las consecuencias. Inmediatamente fueron rotas las relaciones con Dios. Isaías 59 nos habla de esto. Vuestras iniquidades, vuestros pecados han hecho división entre Dios y vosotros. El hilo espiritual que los conectaba con su Creador fue roto. Y inmediatamente sintieron temor, sintieron miedo. Y inmediatamente todo su contexto de creación fue también distorsionado. Se rompió el perfecto equilibrio. Y entonces, al Dios con el que platicaban, ese Dios con el que conversaban y compartían, ahora le temían. Oyeron su voz y dice, se escondieron. ¿Dios no sabía? Claro que sí. ¿Dónde estás tú? No está Dios buscándolo, no es, es la pregunta geográfica para ubicarlo. Más bien es ¿estás consciente de lo que acabas de hacer? Es una pregunta más dirigida hacia su conducta, hacia el hecho, hacia lo que habían decidido hacer, separándose de Dios para querer ser igual a Él. Porque el día que comiereis de Él, Él sabe que seréis como dioses. Y todas las posibilidades que no quiere que sepan. Y hay un sinnúmero de cosas. Y no tienen por qué sujetarse. Ustedes mismos, ¿por qué le hacen caso en sus reglas y en sus normas? Ustedes pueden poner sus propias reglas, sus propias normas. Y vivir completamente en libertad para hacer lo que les parezca. Eso es lo que Él no quiere que sepan. Por ahí iba la tirada. Y las consecuencias las seguimos sufriendo. Inmediatamente, si nosotros seguimos leyendo, va a estar la respuesta de ese Dios de amor. Dios estaba consciente, claro que estaba consciente. Dios no puede ir en contra de lo que Él mismo ha creado. Creó al ser humano con libre albedrío, con voluntad, con libertad de elección, y no lo puede coartar, aún y yendo en contra de ese mismo creador. No puede contradecirse. Dios tiene que dejar al hombre para que él decida elegir a quién servir. La primera acción de la primera pareja, al verse, el pecado les abrió los ojos, no físicos, sino espirituales. Interiormente ese desequilibrio entre espíritu, alma y cuerpo fue roto, y hubo en ellos vergüenza, fruto de su desobediencia y del pecado. No que no se contemplaran, ya permitieron que la maldad, no la malicia, la maldad entrara en ellos. Y entonces se vieron desnudos. Y su primera acción no fue reaccionar, examinar la situación, identificar el origen de lo que había ocasionado su desobediencia y el ser que les había hablado y el contenido que él manejó, y entonces reaccionar y ir con su creador y comunicarle las cosas. No, su primera reacción fue tratar de ocultar su falta y buscaron hojas para cubrir su desnudez, en vez de ir, reconocer, confesar y suplicar o pedir la ayuda. Quisieron establecer su justicia propia, quisieron solucionar algo tan profundamente pecaminoso con sus propias obras. Quisieron cubrirse con su justicia propia, darle ellos solución. El principio estaba establecido por Dios. Fruto de este aspecto espiritual se desprende un principio legal. La paga del pecado es muerte. Era imposible que ellos pudieran detener esta determinación y este principio que Dios había establecido, pero ellos quisieron cubrir ese pecado con
sus acciones, con sus obras, con su justicia propia. Era imposible. Consciente Dios de todo eso, Él trajo la solución a esta situación. Y lo primero que hizo, relacionado con estos principios que Él mismo había establecido, una víctima tuvo que morir tomando el lugar que les correspondía a ellos. Y con la piel de este animal, esta víctima, entonces fueron cubiertos sus pecados. Pero Dios trajo promesas y esperanza a esta primera pareja. Simbólicamente les mostró que Él iba a traer la solución a través de una víctima propiciatoria, una víctima que iba a tomar su lugar para dar solución al problema del hombre. Lamentablemente iba a haber consecuencias. Fruto de esta desobediencia, la mujer iba a parir con dolor. Y el hombre que antes solo estiraba la mano y podía comer de los frutos del huerto, ahora iba a ganar el pan con el sudor de su frente. Se ha dicho muchas veces que fruto de esto, el castigo fue que el hombre trabajara, pero eso es mentira. Desde un inicio Dios le había dado la labor de labrar el huerto y de sentir satisfacción en su trabajo y recoger el fruto de su trabajo con satisfacción y poderlo comer. Labraba el huerto y era una experiencia de deleite. Ver cómo crecían los frutos, ver cómo crecían los arbustos y todo lo que había era un Edén. Pero ahora todo ese trabajo le iba a costar dolor, sufrimiento, insatisfacción, frustración, fruto de la caída. Pero Dios había hecho provisión. Dios había platicado allá en el cielo con su Hijo, y su Hijo había aceptado venir a esta tierra y ofrecerse como víctima, tomando el lugar que al ser humano le debería corresponder, y morir y limpiar el pecado de la humanidad. Pero el hombre, redimido al fin y al cabo por el sacrificio del Hijo, iba a ser redimido y iba a ser conducido a buscar cumplir con los propósitos iniciales que Dios había establecido. Pero ahora tendría que nacer con una naturaleza caída y se le asignó a la serpiente antigua, el lugar donde él iba a vivir. Te arrastrarás y polvo comerás. El lugar de su habitación iba a ser la tierra y su comida iba a ser el polvo. Nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra, su comida iba a ser el hombre. Y esa era la labor que Dios le había asignado: tentar al hombre, buscar, probarlo. Si el hombre decidió por voluntad propia seguir a Dios, vamos a probarlo, a ver si es digno de entrar al cielo. Y esa labor es la que Él tiene. Y es real. Es real. Pero Dios tiene perfecto control de todo. Él había dado la solución al hombre, ha dado la solución al hombre a través de su Hijo. Y estamos nosotros de paso en este mundo. Así como Israel tuvo su peregrinaje en el desierto para ver si era digno de entrar a Canaán, a la tierra prometida, nosotros también estamos en nuestro desierto espiritual, siendo probados para ver si somos dignos de entrar a la Canaán celestial. Y estamos cruzando nuestro desierto. Y así como Israel encontró en esa jornada provisión de Dios, Dios ha provisto para nosotros. Mientras estamos en esta tierra, vamos a estar sujetos a prueba. El propósito de Dios es crear en cada uno de nosotros el carácter de su Hijo Jesucristo y ver si somos hallados fieles. Él ha provisto. Depende de nosotros si echamos mano de esa provisión o ponemos excusas como Adán, queriendo hacer a un lado nuestra responsabilidad. ¿Por qué lo hiciste, Adán? La mujer que tú me diste.
Eva, ¿por qué lo hiciste? La serpiente. Y así echamos culpas a los demás y no asumimos nuestra responsabilidad. La palabra de Dios dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará de Dios misericordia. Son los mismos principios de los que tuvo que echar mano Adán. Dios ha provisto para nuestra salvación. Dice su palabra que Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Sigue proveyendo, sigue actuando, sigue trabajando para la integridad de nuestra salvación. Nosotros podemos echar mano de esas provisiones. El deseo de Dios es que pasemos la eternidad con Él. Pero mientras estamos en esta jornada espiritual, vamos a estar sujetos a tentaciones. Vamos a enfrentar, como ellos en el desierto, carencias, sufrimiento, enfermedad, problemas, distractores, tentaciones. Sí, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa para eternidad. Pero mientras estemos en este mundo, también dentro de nosotros está esa naturaleza caída. Y esa naturaleza caída tiene algo que la Escritura llama concupiscencia. Una inclinación hacia los valores que son contrarios a Dios. Esa concupiscencia está involucrada tentación, debilidad, inclinación. Somos más propensos hacia la desobediencia que a la obediencia. Pero todo eso depende de nosotros. Nosotros seguimos decidiendo a qué amo servir. Dios ha provisto las promesas, las bendiciones, todo lo que Cristo conquistó en la cruz del Calvario para que salgamos triunfantes en esta guerra espiritual, que es real. Dice la palabra, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Huestes que establecen valores contrarios a Dios en este mundo, que buscan tentar al hombre para desobedecer a Dios. Cada momento estamos en la misma situación de Adán y Eva. Se nos presentan las posibilidades de decidir obedecer a esa tentación, a esa inclinación, a esa naturaleza caída que está dentro de nosotros, o obedecer al Dios vivo. Dios está consciente de nuestra situación, por un lado de esa debilidad, pero por otro lado de que Él ya tomó posesión de nosotros, pero que no nos obliga. Precisamente Él dio la iglesia, la comunión, la convivencia de todos sus santos, de todos sus hijos, para edificarnos, para estimularnos al amor a las buenas obras, para recordar la palabra, reflexionar, alabarle. Todo eso contribuye a que mantengamos una comunión con ese Dios, para que sigamos como esa primera pareja platicando con Él ahí en el jardín del Edén. Y mientras estemos unidos con Él, tomados de su mano, vamos a poder sortear tanto las tentaciones, las distracciones, los valores que nos presenta este mundo, como los problemas, la enfermedad y un sinnúmero de cosas. Porque además todo eso nos obliga a poner nuestra confianza, nuestra fe en el Dios provisor, en el Dios misericordioso, en el Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin, y poner en práctica nuestra fe acompañada de obras que perfeccionan esa fe, dice Santiago. Y que en la medida que estemos caminando en ese sentido y con esos propósitos, vamos a experimentar la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros propósitos. La vida va a cobrar sentido y vamos a experimentar la presencia de Dios en nosotros. Mientras estemos en este mundo, estamos sujetos a todo eso. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa es la confianza que tenemos mientras estemos esforzándonos por hacer su voluntad, esforzándonos por obedecerle, esforzándonos por darle satisfacción. Él va a estar con nosotros. Él lo ha prometido.
Y hemos comprobado por experiencia propia que Él es fiel. Él es fiel. ¿Qué podemos decir, hermanos? Que usted se tome de la mano de Dios. Que no nos olvidemos de comunicarnos con Dios. La oración es eso. Abrir nuestro corazón. A Dios no lo podemos engañar. Es cierto que dice su palabra que Él sabe de qué tenemos necesidad antes de que nosotros abramos nuestra boca y se lo comuniquemos. Y sin embargo, a Él le gusta escucharnos, a Él le gusta oírnos, a Él le gusta compartir nuestra carga y llevarla. ¿Y sabe qué nos dice? Que tomemos nuestra carga y la depositemos a sus pies, porque Él tiene cuidado de nosotros. Es un ejercicio espiritual que implica confiar en Él, que implica poner en juego todos los principios espirituales que están en su palabra y andar no por vista, sino por fe, creyéndole. Eso fue lo que no quisieron hacer Adán y Eva, aun cuando habían mantenido una relación de amistad con Él y lo conocían, pero quisieron confiar más en la serpiente. Nosotros no tendríamos perdón de Dios si decidimos, ya conociéndole, abandonarlo y dejarnos distraer y absorber por el mundo. La lucha sigue hasta que Él nos llame, hasta que Él venga y nos da la oportunidad de comprobar que Él está al pendiente de nosotros y dispuesto siempre a ayudarnos, a manifestarse en nosotros. Depende de nosotros. Yo le invito a que siga buscando de Dios, siga leyendo su palabra y clame a Él, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es una promesa. Cumpla las condiciones y obliga a Dios a obrar en usted. Entiéndame en qué sentido lo digo. ¿Cuál es la condición? Humíllese delante de Dios. Venga a Él reconociendo quién es Él. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Humíllese, porque dice su palabra: yo atiendo al humilde, pero al orgulloso, al altivo, lo miro de lejos. Si usted se humilla, el Señor está dispuesto a atenderlo. Él se ha obligado en su palabra a cumplir y Él es fiel. ¿Me está entendiendo? Cuando yo digo obligue a Dios a atenderlo, compruebe que Él es un Dios de amor. Dios le bendiga, hermano. Lo seguimos esperando cada noche a las 8 para poder reflexionar y pensar un poquito y darle honra y gloria a ese Dios maravilloso que tenemos y que muchas veces no estamos conscientes de todo lo que Él puede hacer en nosotros y ver su gloria. Dios le bendiga, hermano.